Durante miles de años nos han contado una historia cómoda, que los grandes gigantes de la edad de hielo desaparecieron por culpa del clima, del frío extremo y de un mundo que cambió demasiado rápido. Pero, ¿y si esa explicación no fuera del todo cierta? ¿Y si el verdadero detonante no hubiera sido la naturaleza, sino nosotros mismos? Cuando el ser humano comenzó a expandirse por el planeta, no solo llevó consigo herramientas de piedra y fuego. Llevó algo mucho más peligroso, la capacidad de cazar de forma inteligente, organizada y constante. Poco después de su llegada, especies que habían sobrevivido a millones de años de cambios climáticos empezaron a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos geológico. Mamuts, rinocerontes lanudos, perezosos gigantes y mastodontes no cayeron víctimas de una sola catástrofe natural. Cayeron frente a un nuevo depredador que no respetaba límites, no conocía consecuencias y no entendía el impacto de sus actos. Hoy vamos a explorar una idea inquietante, que la caza humana, y no el clima, fue la verdadera responsable de una de las mayores extinciones de la historia. Pero antes no olvides suscribirte al canal y dejarle un pulgar arriba a este video, esto me ayuda mucho a seguir creando contenido. Sin más preámbulos, comencemos. El mito del clima como único culpable. Durante mucho tiempo, la extinción de los grandes mamíferos de la edad de hielo se explicó con una sola palabra: clima. El final de la última glaciación, ocurrido hace aproximadamente 12.000 años, parecía ofrecer una respuesta sencilla y cómoda. El planeta se calentó, los glaciares retrocedieron, los paisajes cambiaron y especies como el mamut lanudo, el rinoceronte lanudo o el mastodonte simplemente no lograron adaptarse. Esta explicación se repitió durante décadas en libros, documentales y aulas. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a mostrar grietas difíciles de ignorar. La primera gran contradicción es histórica. Estos animales no eran recién llegados a un mundo hostil. El mamut lanudo, por ejemplo, había sobrevivido durante más de 300.000 años enfrentando múltiples ciclos glaciales e interglaciales, algunos incluso más extremos que el ocurrido al final del Pleistoceno. Habían visto el planeta enfriarse y calentarse una y otra vez, sin desaparecer. Si el clima había cambiado antes y ellos habían resistido, ¿por qué esta vez fue diferente? La segunda grieta es temporal. Cuando los científicos comenzaron a fechar con mayor precisión las extinciones, apareció un patrón inquietante: las desapariciones no ocurrieron de forma gradual, como cabría esperar en un proceso climático lento, sino de manera rápida y casi sincronizada. En muchas regiones, especies que habían prosperado durante milenios colapsaron en apenas unos siglos. El clima puede transformar ecosistemas, pero rara vez provoca extinciones tan abruptas y generalizadas por sí solo. Luego está el problema geográfico. Si el clima hubiera sido el único culpable, las extinciones deberían haber sido más o menos uniformes en todo el planeta. Pero no fue así. En África, donde el clima también cambió de forma significativa, gran parte de la megafauna sobrevivió. En cambio, en Australia y América, la desaparición fue devastadora. El clima fue global, las extinciones no. Esta diferencia llevó a una pregunta incómoda. ¿Qué tenían en común los lugares donde la megafauna desapareció casi por completo? La respuesta fue clara: la llegada reciente del ser humano. Antes de la expansión humana, los ecosistemas estaban equilibrados entre presas y depredadores conocidos. Pero cuando los humanos modernos llegaron a nuevos continentes, introdujeron algo que el clima jamás había aportado: un superdepredador inteligente, cooperativo y adaptable, capaz de cazar incluso a los animales más grandes. El clima, en este nuevo escenario, dejó de ser el verdugo principal y pasó a ser un factor de estrés adicional. La reducción de hábitats, los cambios en la vegetación y la presión ambiental debilitaron a las poblaciones. Pero fue la caza humana la que empujó a muchas especies más allá del punto de no retorno. Así la narrativa comenzó a invertirse. El clima no fue la causa directa de la extinción, sino el telón de fondo de una tragedia mayor. La verdadera ruptura ocurrió cuando los grandes mamíferos, acostumbrados a sobrevivir al hielo y al deshielo, se enfrentaron por primera vez a un enemigo contra el cual no tenían defensa evolutiva. Aceptar esto implica abandonar una idea cómoda: que la naturaleza, por sí sola, se encarga de sus propias catástrofes. La evidencia sugiere algo mucho más perturbador. La humanidad ya era capaz de provocar extinciones masivas mucho antes de la era moderna. La llegada del ser humano, el punto de quiebre. El clima, entonces, dejó de ser una explicación suficiente. Había cambiado muchas veces antes y los grandes mamíferos habían sobrevivido. Esta vez, sin embargo, algo era distinto.
No era el frío ni el deshielo, era el mundo el que había cambiado de depredador. Mientras los glaciares retrocedían y los paisajes se transformaban, una nueva especie avanzaba silenciosamente por el planeta. El ser humano no llegó con colmillos ni garras, sino con algo mucho más peligroso: inteligencia, cooperación y estrategia. Por primera vez, la megafauna se enfrentaba a un cazador capaz de planear emboscadas, fabricar armas y transmitir conocimiento de generación en generación. La llegada del ser humano a nuevos continentes marcó un antes y un después. En África, donde los grandes mamíferos habían convivido con homínidos durante millones de años, muchos aprendieron a temerlos y a evitarlos. Pero en lugares como Australia y América, los animales jamás habían visto algo parecido. No huían, no se defendían, no reconocían el peligro. Esa falta de miedo resultó letal. Lo más inquietante es la rapidez con la que ocurrió todo. Apenas unos cientos o miles de años después de la llegada humana, especies que habían dominado la Tierra durante eras enteras comenzaron a desaparecer. Mamuts, mastodontes, rinocerontes lanudos y perezosos gigantes no se extinguieron de forma lenta y natural, colapsaron en un parpadeo geológico. El ser humano no necesitaba exterminar a todos los individuos. Bastaba con cazar a los suficientes adultos reproductores para romper el equilibrio de poblaciones que tardaban décadas en recuperarse. Y mientras el clima presionaba desde el entorno, la caza humana golpeaba directamente el corazón de la supervivencia de estas especies. Así, el cambio climático no fue el asesino, sino el escenario perfecto. Un mundo en transición, poblaciones debilitadas y de pronto, un nuevo depredador que no respetaba las reglas naturales del ecosistema. La extinción dejó de ser una posibilidad remota y se convirtió en un desenlace inevitable. Desde ese momento, la historia de la megafauna ya no puede contarse sin mencionar al ser humano. La desaparición de estos gigantes no fue solo el final de una era glacial, sino el inicio del impacto humano a escala planetaria. La hipótesis de la caza excesiva, cuando el ser humano se volvió letal. La hipótesis de la caza excesiva, conocida también como Overkill Hypothesis, sostiene una idea tan simple como inquietante: los grandes mamíferos no desaparecieron porque el mundo cambiara demasiado rápido, sino porque el ser humano llegó demasiado tarde y demasiado bien preparado. Durante decenas de miles de años, los ecosistemas del planeta funcionaron bajo reglas estables. Los grandes herbívoros dominaban los paisajes y los depredadores naturales mantenían un equilibrio limitado. Pero con la expansión del ser humano moderno, estas reglas se rompieron. No apareció un depredador más, apareció el depredador definitivo. A diferencia de los grandes carnívoros, los humanos no dependían de la fuerza bruta. Cazaban en grupo, coordinaban ataques, fabricaban armas de largo alcance y sobre todo, aprendían de cada intento. Cada cacería fallida se convertía en experiencia acumulada, cada éxito en conocimiento transmitido a la siguiente generación. Uno de los puntos centrales de esta hipótesis es que no hacía falta cazar en exceso de manera visible. Las especies como el mamut lanudo o el mastodonte tenían ciclos reproductivos lentos, gestaciones largas, pocas crías y largos periodos de cuidado. Bastaba con eliminar a un pequeño porcentaje de adultos reproductores para que la población entrara en declive irreversible. El colapso no era inmediato, pero sí inevitable. Además, muchos de estos animales vivían en estructuras sociales complejas. Matar a un líder de manada o a una hembra experimentada podía desorganizar al grupo entero, reduciendo la supervivencia de las crías y aumentando la mortalidad incluso sin más caza directa. La evidencia arqueológica respalda este escenario. En numerosos yacimientos se han encontrado huesos de megafauna con marcas claras de herramientas de piedra, fracturas intencionales para extraer médula y restos asociados a campamentos humanos. En algunos casos, las armas quedaron incrustadas en los huesos, dejando una firma inconfundible de caza. Pero hay un detalle aún más perturbador: en ciertos sitios, los restos muestran que no se aprovechaba completamente al animal. Esto sugiere que la caza no siempre respondía a una necesidad inmediata de alimento, sino a una presión constante sobre las poblaciones, quizá incluso a prácticas de caza oportunista o repetitiva. La hipótesis de la caza excesiva también explica por qué las extinciones fueron desiguales entre continentes. En África, donde los grandes mamíferos habían evolucionado junto a los humanos, existía un equilibrio basado en el miedo y la evasión. En América y Australia, en cambio, los animales carecían de cualquier respuesta adaptativa ante este nuevo depredador. No huían. No se escondían. No reconocían la amenaza. En este contexto, el clima actuó como un aliado silencioso. La reducción de hábitats y recursos debilitó a las poblaciones, pero fue la caza humana la que cruzó el umbral crítico. Una vez superado ese punto, la extinción ya no podía revertirse, aunque la presión disminuyera después.
La hipótesis de la caza excesiva no presenta al ser humano como un villano consciente, sino como una especie que no comprendía el impacto de sus acciones. Con herramientas simples y conocimientos limitados, logró alterar ecosistemas que habían permanecido estables durante cientos de miles de años. Al final, esta teoría nos obliga a replantear nuestra relación con la naturaleza desde un punto mucho más antiguo de lo que solemos aceptar. La extinción de la megafauna no fue un accidente climático, sino la primera gran huella humana sobre el planeta. Casos concretos, cuando la teoría se vuelve evidencia. La hipótesis de la caza excesiva deja de ser una idea abstracta cuando se observa lo que ocurrió, especie por especie, continente por continente. En estos casos, el patrón se repite con una precisión inquietante: llegada humana, presión de caza y colapso de la megafauna. El mamut lanudo, el gigante que cayó primero. El mamut lanudo había sobrevivido a innumerables cambios climáticos durante cientos de miles de años. Su espeso pelaje, su grasa subcutánea y su compleja organización social lo convirtieron en uno de los animales mejor adaptados a los climas extremos. Sin embargo, su mayor debilidad no fue el frío, sino su biología. Con una gestación de casi 2 años y pocas crías a lo largo de su vida, el mamut no podía reponerse rápidamente. La caza humana, incluso en niveles moderados, bastó para romper ese equilibrio. En Europa, Asia y América del Norte se han encontrado restos de mamuts con marcas de herramientas líticas, huesos fracturados de forma intencional y campamentos humanos asociados a matanzas sistemáticas. En algunos sitios, como en Siberia y América del Norte, la evidencia sugiere cacerías organizadas, posiblemente utilizando trampas naturales, barrancos o zonas pantanosas. El mamut no desapareció lentamente, se extinguió región por región, siguiendo la expansión humana. El rinoceronte lanudo, la víctima silenciosa. A diferencia del mamut, el rinoceronte lanudo no dejó tantos restos directos de caza humana, pero su desaparición coincide casi perfectamente con la expansión del Homo sapiens en Eurasia. Este animal, enorme y solitario, dependía de vastas praderas frías que comenzaron a fragmentarse. La caza humana no tuvo que ser intensiva. Bastaba con eliminar a individuos aislados para reducir poblaciones ya pequeñas y dispersas. Su extinción rápida sugiere un efecto combinado: presión humana directa y un entorno cada vez más hostil. Sin humanos, probablemente habría resistido. Con humanos, no tuvo oportunidad. Los perezosos gigantes, el colapso de América. En América, el caso de los perezosos gigantes es especialmente revelador. Algunos alcanzaban el tamaño de un elefante y se desplazaban lentamente, lo que los convertía en presas ideales. Durante millones de años no necesitaron huir de nadie. Los restos encontrados en cuevas y asentamientos humanos muestran evidencias claras de caza y consumo. La coincidencia temporal es casi perfecta: poco después de la llegada humana a América, estos animales desaparecen por completo. El clima había cambiado antes, pero nunca los había eliminado. El mastodonte, una extinción anunciada. El mastodonte, pariente cercano del mamut, habitaba bosques y zonas húmedas. A diferencia del mamut, estaba menos adaptado a paisajes abiertos, lo que lo hizo aún más vulnerable. En América del Norte, numerosos yacimientos muestran asociaciones directas entre restos de mastodontes y herramientas humanas. La presión humana afectó no solo a individuos adultos, sino al entorno completo. La caza alteró la estructura de los ecosistemas, reduciendo la regeneración forestal de la que dependían. La extinción del mastodonte fue rápida y total. Australia, la prueba definitiva. Australia ofrece uno de los argumentos más sólidos a favor de la caza excesiva. Hace unos 50.000 años, el continente albergaba una megafauna extraordinaria: canguros gigantes, diprotodontes, aves incapaces de volar y enormes reptiles. Cuando los humanos llegaron, la megafauna australiana desapareció en un intervalo sorprendentemente corto. El clima no mostró cambios extremos en ese periodo, lo que deja poco margen de duda. La caza, junto con el uso del fuego para modificar el paisaje, resultó devastadora. ¿Por qué África fue diferente? Después de observar el colapso de la megafauna en Australia, Europa y América, surge una pregunta inevitable: si el ser humano fue tan letal, ¿por qué África no sufrió una extinción masiva comparable? El clima también cambió allí, los humanos también cazaban y sin embargo, elefantes, rinocerontes, hipopótamos y grandes felinos siguen existiendo. La respuesta no está en el clima, ni en una mayor resistencia de los animales africanos. Está en algo mucho más simple y profundo: la convivencia prolongada con el ser humano. África es el lugar donde surgieron los primeros homínidos. Durante millones de años, las grandes especies africanas evolucionaron junto a diferentes tipos de humanos, desde Australopithecus hasta Homo sapiens.
Esta larga coexistencia permitió que la megafauna desarrollara algo crucial para sobrevivir: miedo aprendido. A diferencia de los mamuts de América o los perezosos gigantes, los grandes animales africanos reconocían al ser humano como una amenaza real. Huían, se defendían, evitaban ciertas zonas. No se acercaban con curiosidad. No se quedaban inmóviles ante un grupo de cazadores. Esa reacción instintiva marcó la diferencia entre sobrevivir y desaparecer. Además, la caza humana en África fue, durante milenios, parte de un equilibrio dinámico. Las poblaciones animales se reducían, pero no colapsaban. El ser humano era un depredador más dentro del sistema, no una fuerza invasora que rompiera todas las reglas al mismo tiempo. En cambio, cuando los humanos llegaron a otros continentes, lo hicieron como una especie completamente nueva. Para la megafauna local, era como si de pronto hubiera aparecido un depredador invisible, silencioso y letal. No existían respuestas evolutivas frente a él. El resultado fue una catástrofe biológica. Otro punto clave es la velocidad. En África, la relación entre humanos y megafauna se desarrolló lentamente a lo largo de millones de años. En América y Australia, ese mismo impacto ocurrió en apenas unos miles de años, un instante en términos evolutivos. Las especies no tuvieron tiempo de adaptarse. Por eso África se convirtió en una excepción que confirma la regla. No fue inmune al impacto humano, pero sí tuvo el tiempo suficiente para aprender a sobrevivir a nuestra presencia. Esta diferencia convierte a África en una pieza clave del rompecabezas. Si el clima hubiera sido el único culpable, la megafauna africana habría desaparecido igual que en el resto del mundo. El hecho de que siga ahí es una de las pruebas más contundentes de que el factor decisivo fue la caza humana. La extinción de los grandes mamíferos de la edad de hielo no fue un accidente inevitable ni una simple consecuencia del clima. Fue el resultado de un encuentro histórico entre especies que nunca debieron cruzarse en esas condiciones. Cuando el ser humano llegó a nuevos territorios, llevó consigo algo más devastador que el frío o el deshielo: la capacidad de cazar sin precedentes y sin conciencia de límite. Mamuts, rinocerontes lanudos, perezosos gigantes y tantas otras criaturas no desaparecieron porque fueran débiles, sino porque se enfrentaron a un depredador para el cual no estaban preparados. El clima cambió, sí, pero ya lo había hecho antes. Lo que no había cambiado era la presencia de un cazador capaz de alterar ecosistemas enteros en apenas unos siglos. África nos recuerda que cuando existe convivencia y adaptación, la supervivencia es posible. El resto del mundo nos muestra lo contrario: cuando el impacto humano llega de golpe, las consecuencias pueden ser irreversibles. Esta historia no es solo un relato del pasado. Es una advertencia. Porque si con lanzas de piedra fuimos capaces de provocar una extinción masiva, la pregunta inevitable es: ¿qué estamos haciendo hoy, con un poder infinitamente mayor? Tal vez comprender cómo desaparecieron los gigantes de la edad de hielo sea el primer paso para evitar que la historia vuelva a repetirse. Si quieres conocer más detalles como este, recuerda suscribirte al canal, y si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y dejarme en los comentarios qué te pareció el tema de hoy. Nos vemos pronto en un siguiente video y nunca olvides que el conocimiento es poder.